El esguince de tobillo es la lesión deportiva más frecuente. Las vemos todos los días en el servicio de urgencias y en este video de 5 preguntas y 5 minutos te voy a dar herramientas para poderlas ver de manera más eficiente. Primera pregunta, definición. Entonces, por definición, un esguince es una lesión ligamentaria, ya sea parcial o completa, y en este caso es de los ligamentos del tobillo. El 85% de las lesiones ligamentarias del tobillo van a ser laterales. Hay 3 complejos ligamentarios que ya te voy a explicar. El complejo ligamentario lateral va entre el peroné y las diferentes estructuras del retropié, que son el peroneo astragalino anterior, que es el que más se lesiona, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Visto de frente, esta es la tibia, el peroné y el talo. Y la sindesmosis son 5 estructuras ligamentarias que unen la tibia con el peroné distal, manteniendo la mortaja íntegra. Y finalmente, el complejo medial, que es el ligamento deltoideo, uniendo el maléolo tibial con las estructuras del retropié. Segunda pregunta, ¿por qué es importante? Y es importante porque es extremadamente frecuente. Hasta el 30% de todas las lesiones deportivas van a ser esguinces del tobillo. Se reporta hasta un 12 a un 15% de todas las consultas en urgencias pueden ser debidas a esguinces del tobillo. Y se reporta que cerca de un 40% de las personas que se presentan con un esguince del tobillo pueden tener o recurrencias o síntomas asociados que se van a cronificar resultantes de esa lesión inicial. Es importante porque esas lesiones que pueden perdurar en el tiempo, uno las puede abordar de manera diligente en un principio, darle un tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico de estas personas. Tercera pregunta, ¿a quién le da o cuándo lo sospecho? Casi la mitad va a suceder durante una práctica deportiva. El 85% van a ser en el complejo ligamentario lateral y el 15% van a ser o en el medial o lesiones de la sindesmosis. ¿Qué se ha encontrado que contribuye a la presentación? Primero, y como principal factor de riesgo, que ya haya tenido esguinces previos y el sobrepeso. Una persona con sobrepeso y que haya tenido esguinces previos tiene 19 veces más riesgo de presentar un nuevo esguince que quien no tenga estos factores de riesgo. Cuarta pregunta, el diagnóstico. Y normalmente son personas que vienen con una historia muy clara. Típicamente un trauma en inversión del tobillo, van a llegar con dolores desde muy leves hasta muy intensos. El mecanismo de trauma más frecuente es trauma en inversión con el tobillo en plantiflexión. El examen físico es muy importante como ya veremos en un momento para definir si necesita imágenes adicionales o no. Entonces es importante reportar en su historia que seguramente va a tener edema, puede tener equimosis y es muy importante palpar las diferentes estructuras óseas. El objetivo inicial es definir si es una lesión ligamentaria, si es un esguince o si piensa usted en una fractura. Es importante tocar los maléolos. Se describen los últimos 6 centímetros tanto del maléolo tibial como del maléolo peronero. Es importante palpar la base del quinto metatarsiano, que es un sitio frecuente de fracturas, así como el navicular, y es importante palpar además el peroné proximal, que es otro lugar donde frecuentemente usted puede encontrar fracturas que se esconden detrás de la lesión específica del esguince, que es lo que le va a generar más dolor a la persona. En cuanto al examen físico y para evaluar la estabilidad o inestabilidad resultante de la lesión del complejo ligamentario lateral, es importante aclarar que en el evento agudo es muy difícil de evaluar. Y es difícil de evaluar porque están muy adoloridos. Si usted posterga esa evaluación, sobre todo va a ver el cajón, o sea, es la traslación entre el astrágalo y la tibia, o el tilt talar, que son un estrés en inversión, siempre en relación con el tobillo contralateral. Usted normalmente tiene un parámetro de referencia y con eso define si su tobillo es estable o no. Ahora, usted ya tiene la sospecha, ya lo examinó. ¿A quién le toma radiografías? Uno utiliza unos que se llaman las reglas de Ottawa o criterios de Ottawa para definir si usted le toma o no radiografía. Entonces, usted tiene un paciente que no le duelen los maléolos. Aquí hago una aclaración. Cuando vaya a palpar el maléolo peronero, pálpelo por detrás. Si lo palpa por delante, es muy probable que lo que esté generando dolor sea el peroneo astragalino anterior y no necesariamente el maléolo. O sea, pálpelo por detrás. Que no le duele la base del quinto metatarsiano, que no le duele el navicular, que no le duele el peroné proximal y que logra dar 4 pasos sin ayuda, además que esté entre los 18 y los 50 años,
puede estar usted tranquilo de que no va a haber una fractura y que no necesita estudios adicionales, sino simplemente manejar el esguince como esguince sin sospechar nada más. Aquí aclaro que si usted no cumple los criterios de Ottawa, le debe tomar una radiografía del tobillo. Hay unas proyecciones específicas, que eso lo veremos seguramente en otro video, una proyección AP, una mortaja y una lateral. Y si sospecha lesiones en el pie, como por dolor en la base del quinto metatarsiano o dolor en el medio pie, sume además una radiografía del pie, idealmente con apoyo. ¿Cómo se trata el esguince? El tratamiento va a depender del momento en que usted esté abordando el esguince. El evento agudo, la idea es manejar el dolor. Póngale hielo, utilice un antiinflamatorio no esteroideo. La inmovilización es importante. Hace unos años se usaba inmovilizaciones rígidas con reposo absoluto del tobillo y lo que hemos aprendido es que inmovilizaciones blandas con algo que se denomina rehabilitación funcional, que esencialmente es apoyo a tolerancia, da mejores resultados. ¿El apoyo a tolerancia qué es? Usted utiliza una inmovilización blanda, puede ser un brace en neopreno, por ejemplo, o algún vendaje elástico que le va a ayudar con el dolor y con el edema, y apoyar progresivamente a tolerancia. Si inicialmente necesita unas muletas, utilícelas. Aclárele a su paciente que el mensaje no puede ser si apoya, así le duela, va a mejorar, sino por el contrario, miren, no necesitamos que le duela tanto, pero apóyelo en la medida que su dolor se lo permita. Hágalo progresivamente. Inicialmente con unas muletas si las necesita, siendo muy cuidadosos con el andar. Una vez superado el evento agudo, es importante decirle a su paciente que haga terapia física. Recuperar los arcos de movimiento, fortalecer los músculos de core y los glúteos con la intención de dar una marcha un poco más estable y hacer rehabilitación propioceptiva. La rehabilitación propioceptiva disminuye hasta un 35% la recurrencia de los esguinces y por eso es tan importante. En cuanto al retorno a su deporte, el mensaje es que se haga progresivamente, que inicialmente sean muy cuidadosos dependiendo de su deporte, si son deportes de campo o si por ejemplo tienen que transitar por superficies irregulares, sean cuidadosos. Si por ejemplo son corredores de trail que tienen que correr en superficies que no son claramente planas, ser muy cuidadosos. Y la idea es volver a su deporte cuando no haya dolor. El tratamiento quirúrgico es infrecuente. Se reserva para inestabilidades crónicas que han sido refractarias al tratamiento. Hay algo de evidencia de cirugía en lesiones agudas en deportistas de alto rendimiento que requieren volver de manera mucho más rápida a su deporte. La evidencia no es suficiente y en términos generales el manejo es no quirúrgico. Ese fue esguince de tobillo en 5 preguntas y 5 minutos. Nos vemos la próxima vez.